Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda Libra que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Libra, este rey de bastos te va a dar el impulso que ustedes necesitan para salir de una situación económica precaria. Ustedes posiblemente estén sufriendo algún tipo de necesidad económica, algún tipo de carencias y necesitan salir de esta situación. Y el rey de bastos es como el líder, el que te da el impulso, el que te dice, vamos, vas a salir de esta situación. Esto es una energía masculina bastante fuerte que los va a estar ayudando a salir de esto. Esto puede ser que si ustedes quizás tengan algún tipo de deuda económica, esta energía los ayude quizás a encontrar un nuevo empleo, a hacer algo para salir de este bloqueo, para salir de esta situación negativa en la que ustedes se están encontrando. Esto puede referirse, señores, a que esta escasez económica esté dada por un empleo que ustedes no se atreven a cambiar, que ustedes no se atreven a terminar. Y en definitiva viene este rey de bastos y te dice, ok, eso no funciona, tienes que terminarlo, tienes que salirte de esa situación. Y una cosa que ustedes estaban ahí estancados sin moverse, sin hacer nada, pues al fin deciden hacer algo, deciden moverse y salir de esa circunstancia. Así que definitivamente esto es un rey o una energía de la carta que te garantiza el éxito en los proyectos que ustedes hagan. Como siempre les digo, señores, no se fijen en la situación que los rodea, no se enfoquen en la carencia económica, enfóquense en la solución. Esto es la típica representación de esto. Enfóquense en qué pueden hacer que puedan generar más dinero, cómo quizás pueden liquidar sus cuentas bancarias. Hay formas. Llamen al banco y si tienen una tarjeta de crédito sobregirada o tienen una tarjeta de crédito que le está cobrando intereses súper altos, llamen al banco, pregunten si hay algún tipo de acuerdo de pago donde les bajen esos intereses. Pidan un préstamo bancario y liquídenlo. En fin, tomen medidas. Y esas medidas, esa energía de tomar medidas te las va a estar dando el rey de bastos para poder salir de esta situación del 5 de oros. Para aquellos que me preguntan, ¿cuándo se va a dar esto, señores? Cuando ustedes se pongan las pilas y salgan de esta situación. Para cuando ustedes tomen la decisión de dejar de enfocarse en lo que les falta, en el dinero que no tienen, en el trabajo que no les alcanza para sus pagos. Y hagan algo diferente, hagan algo nuevo. No se pueden esperar resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo año tras año. Ya no día con día, sino año tras año. Tú haces lo mismo, pues por supuesto no vas a salir de esta situación. Así el tarot te diga que te vas a ganar la lotería. Si usted no va y compra el ticket, el que venda el ticket no va a venir a tu casa y te va a decir, ¿tú quieres comprar el ticket de la lotería a ver si te la sacas? No, la energía puede estar ahí, que si tú no compras el ticket no te lo vas a ganar. Entonces la energía de salir de esta deuda y de salir de esta escasez económica está, pero tienen que ser ustedes los que tomen acción. Tienen que ser ustedes los que se enfoquen en las soluciones para poder salir de esta situación. Porque si no, lamentablemente no van a salir. Y el 10 de copas me está indicando que acá se ve que ustedes van a recibir apoyo familiar. Esta carta me habla de felicidad familiar si ustedes salen de esta situación, por supuesto. Cuando tú sales de una carencia económica, llegas a esta felicidad familiar, a esta armonía. Pero también esto me puede estar diciendo que ustedes van a estar recibiendo el apoyo de su familia, de sus amigos, de personas que realmente los aman, los quieren y los aprecian. Estas personas van a estar ahí para ustedes. Si me dices, yo no tengo familia, yo estoy solo o sola en el mundo y no tengo absolutamente a nadie. Señores, como decía mi mamá, usted no nació de un frijol, ¿ok? Usted tenía papá y mamá, quizás lo abandonaron hasta cuando era niño, pero los tuvo. Y ustedes tienen ancestros, tienen guías, tienes ángeles, tienes tu yo superior, tienes a Dios, tienes un innumerable de recursos, porque no venimos solos al planeta sin recursos, señores. No nacemos solos, nacemos con personas, con recursos, con cosas que aunque ustedes no las vean, están ahí y los van a poder ayudar. Pidan ayuda porque ellos no pueden entrar al juego si ustedes no les abren la puerta. Es imposible, no van a hacerlo. Así que pidan ayuda porque sí están rodeados de ayuda, aunque físicamente ustedes no le estén viendo. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes. El libro, vamos a ver. Wow, aquí vamos a ver qué es lo que
se acaba. Vamos a ver qué es lo que se acaba con ese 10 de espadas. Aquí hay algo que termina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y aquí efectivamente Libra, este 10 de espadas me dice que algo concluye, que algo termina para muchos de ustedes. Aquí algo definitivamente se acaba. Y se acaba gracias a la intervención también de tu lógica, de tu mentalidad analítica, de que ustedes van a poder tomar las decisiones correctas, las decisiones acertadas y que van a tener una capacidad lógica para poder solucionar los conflictos. Este rey de espadas también me está indicando que va a llegar a la vida de ustedes una energía donde las emociones van a ser cortadas. Ustedes tienen que tomar decisiones, pero no basadas en las emociones. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces sí estás en un 5 de oros, pero es porque no quieres abandonar quizás tu trabajo y tú digas, aquí estoy bien, estoy estable, casi no me alcanza para mis gastos, pero yo conozco aquí a todo el mundo. No, cámbiate de trabajo, búscate otro empleo. Como te decía antes, muévete. Eso sonó más un regaño que a una lectura de tarot. Pero es que muchas veces no se puede sentar, no se puede esperar las cosas sentados en casa, señores. Hay que moverse, ¿ok? Entonces, este rey de espadas te da la energía de la claridad mental para hacerlo, para que las emociones no te nublen las decisiones que tienes que tomar. O sea, el rey de bastos te da la acción a seguir, te da el fuego, te da la energía que te guía hacia el éxito, hacia el triunfo. Y el rey de espadas también te guía hacia el éxito del triunfo, pero con lógica, con claridad mental, con estrategia para salir de esta situación. Esto se acaba, pero se acaba porque tú haces algún tipo de estrategia y esa estrategia va a romper con este bloqueo del 8 de espadas. Ese 8 de espadas tiene mucho que ver con el 5 de oros. Aquí hay un bloqueo económico importante actualmente para muchos de ustedes Libra, pero en definitiva se va a estar acabando. Evidentemente lo que termina aquí es este bloqueo y va a ser gracias a la ayuda del rey de espadas, o sea, a esta energía de mentalidad lógica, de pensamiento, de estrategia, que son decisiones que ustedes tienen que tomar. Esta energía, te repito, de claridad mental puede estar ahí, pero son ustedes, en definitiva, los que juegan su propio juego. Yo le puedo decir y chismearle aquí qué reglas hay más o menos alrededor de su tablero, decirle más o menos cuál es la energía que se está moviendo o cuál se va a mover para la mayoría de ustedes, pero si ustedes la toman, si ustedes la dejan, si ustedes accionan, eso es de ustedes. Ustedes tienen libre albedrío. Yo no puedo jugar el juego por ustedes. Ningún lector de tarot puede jugar el juego por ustedes. Nadie. Sí les puedo decir o chismearle algunas cosas de qué es lo que va a estar pasando, pero en resumen, ustedes son los que tienen que tomar sus decisiones, ¿ok? Vamos a ver qué más viene acá para ustedes, Libra. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Ahí viene el 7 de oros, un proceso que va a ser lento, evidentemente. Aquí no es como que de la noche a la mañana. La reina de copas me está indicando de que vas a tener el apoyo emocional de una mujer. Aquí esta reina de copas me indica precisamente eso, que hay alguien emocionalmente pendiente de ustedes. Y esta energía de la reina de copas les va a permitir que ustedes tengan armonía y estabilidad emocional ante todas estas circunstancias que están rodeando tu vida y en los próximos días, en los próximos meses, ¿ok? Esto es una persona que va a estar ahí para ustedes. Esto puede ser un amigo, una madre, una tía, una prima. En fin, alguien que tú la llamas a las 3 de la mañana y esa persona va a estar ahí para ustedes. Puede ser su cónyuge también. Va a estar ahí para ustedes en todo momento, a toda hora. Y es una persona muy, pero muy intuitiva y te va a ayudar a salir de esta situación y a que emocionalmente ustedes se mantengan en armonía y se mantengan bastante estables. Y el 8 de oros también me indica que ustedes posiblemente estén aprendiendo alguna habilidad nueva, estén aprendiendo a hacer algo diferente, estén perfeccionando alguna habilidad. Si eres emprendedor, si tienes tu propio negocio, puedes estar promocionando un nuevo producto, quizás prestando algún nuevo servicio, o también podrían estar promocionando en alguna red social lo que hacen, estar aprendiendo a cómo hacer esto. El 8 de oros también me está hablando que podrían ustedes estar aprendiendo cómo manejar sus finanzas, cómo mejorarlas, cómo buscar una solución, que era lo que te decía el rey de espadas.
y el Rey de Bastos. Vas a salir adelante, pero tienes que pensar y tienes que actuar. Y parte de esa actuación podría estar siendo aprendiendo, haciendo algo nuevo con un nuevo oficio, un nuevo empleo, haciendo algo diferente en tu negocio si ya tienes un negocio, si no lo tienes, pues haciendo algo nuevo en tu negocio o simplemente aprendiendo alguna carrera, teniendo alguna certificación, preparándote, estudiando algo distinto para poder, por supuesto, mejorar tus habilidades y mejorar tu capacidad para generar dinero. Evidentemente. Y esto con este 7 de oros me está indicando que es un proceso lento, es un proceso que va a demorarse tiempo. Todo lo nuevo que se aprende, sea en un nuevo empleo, sea en un negocio, o sea simplemente estudiando algo para poder mejorar o aprendiendo cómo mejorar precisamente tu finanzas, aprendiendo quizás a invertir en algún tipo de acción en la bolsa de valores o aprendiendo a invertir quizás tu dinero en algo que te genere retorno o en tu finanza específicamente, pues es algo que lleva tiempo, es algo que no va a ocurrir quizás de la noche a la mañana, es algún proceso que va a ser lento y va a ser demorado. Así que Libra tienen que tener o deben de tener mucha paciencia para salir de esta situación del 5 de oros. Vamos a ver Libra, algo nuevo o algo diferente que no haya salido en tu lectura de tarot. Mensaje. Hay Libra, es posible que ustedes reciban algún tipo de mensaje, pero ¿sobre qué el mensaje? Espérate, vamos a ver sobre qué ese mensaje. Vamos a ver. De algo que termina. Aquí hay un proceso judicial que va a estar terminando y evidentemente ustedes van a recibir un mensaje sobre esto, ¿ok? Así que aquí hay un mensaje que va a estar anunciando un fin muy particular con este 10 de espadas y es el final de algo que se va a solucionar sea en corte o fuera de corte. Y también este Rey de espadas tiene mucho que ver también con procesos judiciales, ¿ok? Así que el fin de este bloqueo sí podría haber tenido algo que ver con un proceso judicial. Algo en corte o fuera de corte que ustedes estén teniendo algún tipo de proceso y aquí puede venir algún tipo de bonificación, algo que aprendan pero que va a llevarse a un proceso de solución, algún proceso que tenga que tener alguna respuesta de algún abogado, de algún juez o de alguien en alguna institución que tiene que darte un veredicto, que tiene que darte una solución para que ustedes prosigan su camino. Vamos a ver Libra, ¿qué más viene acá para ustedes con este tarot? Aquí con esta carta te están diciendo, te están hablando de renovación. Te dicen que tú necesitas tomarte un tiempo para recargar tu energía y volver a encarrilarte, volver con más ímpetu a hacer tus desafíos, que los retos que te esperan requieres que tengan mucha fe y mucha perseverancia. Como te decía, hay retos acá, hay cosas que vas a tener que hacer y vas a tener que tener paciencia, Libra. A esto se refería el 7 de oros y esta carta también. Vas a tener que tener paciencia, las cosas se van a solucionar, pero no es de la noche a la mañana, va a demorarse quizás algún tiempo y van a mejorar, por supuesto, pero definitivamente toma su tiempito, ¿ok? Todos procesos judiciales, si están en algún tipo de proceso judicial, señores, esto toma tiempo, ¿ok? Yo no conozco ningún proceso judicial que se resuelva rápido. Bueno, no sé, existirá alguno, pero que involucren grandes cosas o que involucren decisiones importantes, se demora. Casi todo se demora. Entonces, Libra, vamos con una frase para manifestar lo mejor de esta lectura para ustedes. Y vamos acá con este Rey de espadas, aunque también está el 10 de copas, pero vamos con el Rey de espadas, ¿ok? A mí siempre todo en mi vida se me resuelve. A mí siempre todo en mi vida se me resuelve. Y nos vemos Libra en el próximo video. Hasta la próxima.